Bienvenidos y gracias por comparecer. Básicamente hoy, bueno, pues como no puede ser de otra manera, la comparecencia, pues en principio nosotros, más allá de que luego nos pongamos a su disposición, esencialmente pues para dar a conocer cuál es la visión acerca de esta crisis de la listeriosis que se ha producido en estos últimos días y, bueno, pues ver un poco cuál es nuestro posicionamiento al respecto. Y en ese sentido, bueno, pues lo que les puedo trasladar es que, en fin, se puede decir que es casi inevitable, a lo mejor, que se produzcan este tipo de crisis alimentarias, pero eso no quita, eso no obsta para que una vez producidas, pues que hayan de ser gestionadas correctamente. Y a día de hoy lo que sabemos de manera positiva, con todo lo que ya se ha venido publicando de manera más o menos oficial, es que tanto la empresa como el Ayuntamiento de Sevilla e incluso la propia Junta de Andalucía pues no han actuado correctamente. En estos momentos los porcentajes exactos de culpabilidad o, en fin, las atribuciones concretas de responsabilidades creemos que todavía están por determinar, aunque, insisto, sea con carácter provisional, todo apunta en estos momentos a que los más responsables, los principales responsables, en principio pudieran ser los dos primeros, ¿no? Desde luego, sin ningún género de dudas, la propia empresa y también el Ayuntamiento de Sevilla. Pero lo que sí nos llama la atención, en cualquier caso, es, bueno, las palabras del consejero de Salud, del señor Aguirre, en las que poco más o menos, después de haber estado desaparecido durante los últimos 15 días, pues poco más o menos que viene a solicitar el Nobel de Medicina, ¿no?, por la gestión de esta crisis. Creemos que todavía la Junta de Andalucía tiene muchas respuestas que ofrecer y que dar respecto de cómo se ha venido gestionando esta crisis de la listeriosis. En este sentido, también les anticipo que nosotros no vamos a solicitar mañana la Diputación Permanente ni la comparecencia urgente del consejero, por cuanto carece de sentido y además sería incluso técnicamente muy complicado el que pudiera comparecer de un día para otro, ¿no?, que se pudieran hacer, digamos, toda la tramitación concreta. Si estuviéramos, si acaso, pues a primeros de mes, pues todavía podría entenderse. En cualquier caso, nosotros lo que sí vamos a proponer es que se adelante la comisión de la semana que viene de Salud y Familias, pues que en vez de, me parece que estaba prevista para el jueves, bueno, pues que se habilite el lunes día 2 y que esa comparecencia ordinaria pues tenga lugar el mismo lunes día 2. Y, bueno, pues también a ese respecto, simplemente pues comentar que tampoco entendemos que sea, en fin, en estos momentos pues un tema excesivamente urgente, desde el punto y hora en el que afortunadamente ya se han tomado todas las medidas clínicas. Parece que en ese sentido sí estamos ya pues con todos los protocolos creados y activados, y en ese sentido, como digo, lo más importante ya no es qué es lo que se va a hacer, sino saber qué es lo que ha pasado. Por eso creemos que perfectamente pues, la comparecencia se puede efectuar el próximo lunes sin que haya que dar más pasos en esa línea. Y como colofón a este tema, a este punto, pues decir que esto es una nueva muestra de la ineficacia del Estado autonómico tal cual está concebido en España. ¿Por qué? Pues porque al final hemos visto cómo son diferentes administraciones las que de una manera u otra deberían de haberse coordinado para gestionar un mismo problema, y una vez más vemos cómo esto no funciona. Nosotros abogamos por una recentralización de competencias, sin perjuicio de la descentralización operativa o administrativa, pero que haya una única toma de decisiones que entendemos que sería mucho más efectiva con un solo Ministerio de Sanidad que gestionara pues, de manera unificada este tipo de problemas cuando se produzcan. Y, bueno, aprovecho también, aunque solo sea de manera muy breve,
pues para comentar las declaraciones, creo que hoy mismo por la mañana también abundaba en esa línea de la ministra de Hacienda en funciones, de la señora Montero, en la que vemos pues cómo somete a un chantaje a las comunidades autónomas gobernadas por partidos que no son de su cuerda y, bueno, pues las que poco más o menos que las viene a condenar al ahogamiento económico, pues utilizando de manera espuria una vez más a la abogacía del Estado, encargando un dictamen a medida para justificar de esta manera pues la no entrega de la liquidación del IVA a las comunidades autónomas o, en fin, las entregas a cuenta tal cual viene preordenado en la normativa y fundamentalmente en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y como ha venido siendo habitual. En fin, bueno, pues ya no se puede, es también una nueva muestra pues de estos problemas a los que nos aboca pues este estado de 17 autonomías en el que pues cada autonomía se convierte en una taifa y la que incluso por los gobiernos centrales pues aprovechan precisamente esa debilidad a veces estructural pues para jugar no en beneficio de los ciudadanos, sino pues para obtener réditos políticos que creemos que al final redundan, como decimos, en perjuicio para todos los gobernados. Y dicho esto, bueno, pues le voy a ceder la palabra a mi compañero Eugenio Moltó. Él es veterinario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, A4, y tiene muchísimos años de experiencia en materia de seguridad alimentaria, prácticamente 30 años de experiencia según me ha confesado, y en ese sentido va a ser, en principio, pues la persona que va a ser la encargada de gestionar y de estar en contacto con las autoridades en relación con la evolución de esta crisis. Buenos días, muchas gracias Alejandro. En primer lugar quería pues dar el pésame a la familia de las personas fallecidas y esperar que se mejoren las que están en tratamiento, ¿no? Como decía Alejandro, yo soy veterinario del Cuerpo Superior Facultativo, ahora estoy en excedencia porque estoy en esta actividad política provisional. Y bueno, esta mañana precisamente he leído unas declaraciones del presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura diciendo que aquí que echaba en falta la labor de los veterinarios y los farmacéuticos. Pues bueno, yo soy uno de ellos, ¿no? Y efectivamente somos los que estamos fundamentalmente en el control alimentario. Dicho esto, yo me quería centrar fundamentalmente en el origen de la crisis, en el origen de la bacteria. ¿Dónde está la bacteria? La bacteria está en la fábrica. En los medios siempre se da muchísima información y a veces se cruzan cosas y no queda claro. Pero la idea mía era en principio aclarar dónde está el origen. El origen está en la fábrica. La fábrica tiene, por la legislación europea, que dimana de Bruselas a la nacional y a la autonomía, responsabiliza a los operadores económicos, que se llama, es decir, a los fabricantes, de poner en el mercado alimentos seguros. Por tanto, la responsabilidad la tiene la empresa. Para ello, tiene que tener un sistema de autocontrol. Se llama APPCC o HACCP, según las siglas en inglés o en español, que sería un análisis de peligros y puntos de control crítico. Es decir, la empresa tiene que analizar dónde están sus peligros para que cuando salga el producto al mercado salga sano y no provoque ningún problema. Estas empresas no tienen por qué saber de todo, pero lo que sí contratan a su vez a empresas externas, asesorías externas, que tienen laboratorios que son las que los asesoran en estos temas. Esta empresa, como se ha visto en los medios todos estos días, tiene su sistema de autocontrol, lo tiene establecido. Por tanto, si tiene su sistema de autocontrol, bueno, quiero decir otra cosa, no se podría poner un inspector a todos los bares, restaurantes, industrias de Europa, sería imposible. Por lo tanto, por eso se establece la responsabilidad en el sistema de autocontrol de la empresa. Estos sistemas controlan tanto la limpieza como los proveedores, como la producción, controlan todos los aspectos que pueden generar un problema. Bien, pues si a pesar del sistema de autocontrol ha habido un fallo, ahí es donde creo yo que hay que empezar a incidir.
Y esta empresa externa, el dueño de esta fábrica, ha dicho en los medios de comunicación el otro día que sus análisis siempre habían salido negativos. Entonces, habría que ver si el laboratorio privado que ha hecho esos análisis ha seguido sus protocolos, eso habría que preguntarle o habría que investigarlo, si ha seguido los protocolos, si el laboratorio está acreditado y cuál es la última analítica. Es decir, el Reglamento Europeo 2073/2005 establece los controles que hay que hacer, analíticos, y las frecuencias que tienen que hacerlas. Pues una de las cosas que habrá que estudiar o investigar es cuándo ha sido la última analítica que salió negativa y si ha habido algún problema con esa analítica. Y dicho esto, se puede decir, ¿y quién controla el autocontrol? ¿Quién comprueba que el autocontrol funciona? Pues en este caso, la autoridad alimentaria. También lo sabéis porque se ha publicado en estos días que en Andalucía la autoridad alimentaria la tiene el control oficial, lo tiene la consejería, salvo en 3 capitales de provincia, que son Sevilla, Granada y Málaga, que lo tienen desde hace mucho tiempo, ya desde los años 60, pero ya desde la ley 1486 está establecido así. Por tanto, la corresponsabilidad, es decir, la responsabilidad de controlar que funcione el sistema de autocontrol sería del ayuntamiento. Y ellos ya también han dado sus explicaciones y ellos son los que tienen que explicar dónde han estado los fallos. Y prácticamente, por último, el siguiente punto que es clave para ver dónde han estado los problemas en esta crisis es el retardo que ha habido entre la aparición de los casos y el momento en que se da la alerta. Ahí es donde habrá que preguntar al consejero en su caso o al Ayuntamiento de Sevilla por qué esos 4 o 5 días de dilación. ¿Por qué? Porque en el momento que se establece la alerta es el día 15, a partir de ahí digamos que el tema ya se controla, porque se eliminan, hay una cosa en las industrias que se llama trazabilidad, que es el rastro que se sigue el alimento desde que, digámoslo por simplificar, desde que nace el ternero hasta que se come el filete, ¿no? Entonces, las industrias tienen una trazabilidad que es una trazabilidad hacia atrás, es decir, los proveedores, quién es el que provee su materia prima, y una trazabilidad hacia adelante, que es la lista de distribución de clientes. En el momento que se establece la alerta, esa lista de distribución de clientes hace que todos los inspectores, veterinarios y farmacéuticos en su caso, van a los sitios y se elimina, se saca del mercado el producto en mal estado. Por tanto, ¿dónde está la clave aquí del problema? En ese retraso que puede haber habido de algunos días entre que ya se tenían datos y no se declara la alerta. Durante 2 o 3 días, no lo sabemos con seguridad, vamos, yo no lo sé, lo tendrá que decir la consejería o el ayuntamiento, cuántos días pasaron desde que se pudo declarar la alerta hasta que se declaró. Y esos 2 o 3 días que sí estaban en el mercado de productos que no deberían estar. Poco más o menos es donde yo quería centrar y ya me pongo a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. Buenos días. El consejero de Salud y Familia anunció ayer a través de Twitter que había pedido su comparecencia urgente en el Parlamento. En algún medio de comunicación he escuchado que podría ser el viernes. No sé si ustedes tienen noticias de esto o si por lo que me ha contado habría que esperar hasta el lunes. Y otros partidos de la oposición creen que con la comparecencia del consejero no es suficiente, piden la comparecencia del presidente Moreno y Adelante Andalucía incluso pide la dimisión del consejero. ¿Qué les parece? Bueno, respecto de la comparecencia, si quiere comparecer el viernes o no, insisto, ahí puede haber un problema de fechas. Mañana la Diputación Permanente, pues no sé si cabría, creo que como pronto podría organizarse para que esa comparecencia, si se hace en sede parlamentaria, fuera, creo que el viernes por la tarde, me han anticipado. Yo lo veo bastante complicado. Por eso creo que lo más razonable es adelantar la comparecencia en comisión, dentro de lo que sería, digamos, ya en el periodo ordinario, ¿no?, de sesiones, y bueno, y ahí podría dar todas las explicaciones razonables. Lo que me llama la atención, como decía antes, y es algo que creo que es bien patente, es esa actividad desenfrenada en la que lleva 2 días, cuando durante prácticamente desde el comienzo de la crisis pues ha estado desaparecido y ha delegado al menos lo que es la gestión aparente de la crisis en terceras personas. Entonces, bueno, creemos que, en fin, es una manera de maquillar probablemente lo que no es más que una gestión quizá pues
ya podemos decir que no todo lo diligente que hubiera sido necesario, ¿no?, por parte de la Consejería de Sanidad. Y la otra pregunta que me hacía era la de... Si creen que debería comparecer el presidente Moreno en vez del Bueno, consejero. entendemos que aquí, en cualquier caso, por esa regla de 3 tendría que comparecer siempre, ¿no?, el presidente, ¿no?, cuando hubiera un problema en cualquier consejería, ¿no? Siendo graves la crisis, porque ha habido ya 3 fallecidos y hay un montón de... En fin, hay cientos de personas, ¿no?, afectadas, lo cual siempre es bastante lamentable. Entendemos que, no obstante, en estos momentos quien debe comparecer y quien debe asumir, llegado el caso, pues la responsabilidad que sea pertinente, pues tiene que ser el propio consejero. No podemos en estos momentos, no podemos todavía, como decía en la exposición inicial, no podemos establecer las cuotas de responsabilidad porque todavía desconocemos exactamente cómo se ha gestionado esta crisis. Esperamos en los próximos días, la semana que viene, tras la comparecencia, y probablemente en días posteriores que se irán sabiendo cosas, bueno, pues cómo se ha actuado por parte de las diferentes administraciones, por parte de las autoridades, y bueno, pues si ha habido cosas que no se han hecho bien, y si esas cosas que no se han hecho bien, pues determina que se tengan que dar pues algún tipo de paso, o que si tenemos que solicitar o solicitar o pedir pues dimisiones. Pero en estos momentos entendemos que eso no tenemos información como para determinar la gravedad de la negligencia. Sí. Quería aportar otra cosa, que es importante volver al sitio del origen. Una cosa es que ya se esté determinando, se esté controlando, se haya sacado, como decía antes, los productos del mercado, pero no podemos perder esa bacteria que ya está en los cultivos, que está en los laboratorios, deberían ser estudiadas. Entonces, porque parece ser que es una bacteria que es más virulenta, que es más patógena, o que ha habido, porque listeria hay todos los años. Lo que pasa es que en este caso parece ser que ha sido muy fuerte. Sería interesante no perder esas muestras que se han tomado y hacer un estudio más en profundidad para ver si es que ha habido un salto, ha habido por alguna razón es mucho más fuerte que las otras. Y de hecho ya hay asociaciones científicas que están solicitando esa bacteria para hacer un estudio en profundidad, sobre todo porque tenemos que aprender de los errores y corregir y estudiar si este caso se le ha ido de las manos por alguna razón que es propia de la propia bacteria, incidir en eso y estudiarla y mejorar los protocolos y avanzar, claro, lógicamente. ¿Ustedes creen entonces que ese retraso de días del que hablan de la Junta o de la gestión de la Consejería no es suficiente para pedir ahora mismo la dimisión del consejero? Es que ahora mismo hay un vacío. Ahora tenemos un vacío en cuanto a qué se ha hecho, qué se ha dejado de hacer en esos días. Cuando sepamos concretamente y se pueda contrastar qué se ha hecho, qué se ha dejado de hacer, será el momento de analizar y de estudiar si cabe la asunción de responsabilidades mayores por parte de las autoridades. Quería añadir que nosotros al principio estuvimos viendo cómo evolucionaba el tema, pero vimos en un momento dado que teníamos que pedir la comparecencia por responsabilidad social. Y entonces, pues la pedimos hace ya más de una semana, la comparecencia del consejero en la Comisión de Salud y Familias para el próximo 5 de septiembre, que ahora pues puede adelantarse, pero va a ser dentro del ciclo ordinario. ¿Y por qué? Bueno, pues para rectificar lo que se ha dicho aquí. La alerta social está, los técnicos y los profesionales sanitarios están trabajando adecuadamente y tenemos que llegar a conocer el alcance de responsabilidad que hay y toda la información. Cuando tengamos todos esos datos podremos pedir responsabilidades y podremos tener más conocimiento. Hasta ahora, la actitud que está teniendo Vox en este sentido es de responsabilidad política.
No sé si durante esta crisis sanitaria han tenido oportunidad de hablar con el consejero o con el presidente de la Junta de Andalucía para que le informara de las actuaciones que estaban llevando a cabo. Bueno, hemos tenido un contacto, pero realmente la información que yo he recibido es pues las que han tenido también los medios. Con Eugenio ha sido la persona que ha tratado más la crisis por sus dotes profesionales y por su trayectoria profesional, es la persona más adecuada para comunicarles el tema. Sí, yo estoy en contacto permanente con el director general de Salud Pública, José María de Torres Medina, que además somos compañeros desde la facultad y nos une una estrecha amistad y estamos en contacto directo y toda la información y hemos tenido acceso a toda la información pública. De hecho, el informe que ha presentado la Consejería en la reunión intersectorial que hubo en Madrid con la ministra, la tenía yo. Y ahí explican fechas, vamos, eso es público, eso lo deberéis tener vosotros también. Ahí explican fechas, horas, circunstancias y responsabilidades y corresponsabilidades. Pero yo insisto, científicamente una cosa es el tema político y otra cosa es el tema científico. Lo que es importante aquí es, primero, no alarmar a la sociedad, por supuesto, y segundo, ver que ha sido un foco en una sola industria y estudiar eso. Creo que es más importante eso que lo demás. Lo demás habrá que llegar a su momento, me está diciendo mi compañero, pero que habrá que ver si hay un laboratorio privado que asesora a la empresa privada y está diciendo que los resultados son negativos y sale un positivo, ahí es donde hay que enfocar, creo yo, el asunto. Hay que ver si ha fallado el laboratorio privado, si ha fallado la asesoría o si la frecuencia de la analítica no ha sido la adecuada. Yo me centraría ahí. Y, en segundo lugar, para que no vuelva a suceder y para prevenir, estudiar la cepa de esa bacteria para ver por qué es tan virulenta, tan patógena. Yo me centraría mucho ahí, desde luego, por lo menos en mi punto de vista como veterinario.